Pues bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos, queridos amigos, empresarios que están aquí en esta reunión tan temprana, pero créanlo que va a ser muy provechosa. Y voy a iniciar con un punto de partida. Fíjense que hace un momento, escuchando a Yudiel, hablaba acerca de la problemática que muchas de las veces existe, y sé que muchos de los que estamos aquí en esta reunión nos esforzamos por querer que nuestro negocio incremente sus ventas, llegue a tener éxito, crezca sin lugar a dudas, pero cuando alcanza un punto en el que está bien económicamente, está bien laboralmente en muchas de las áreas de empresa, aparece el socio incómodo que nadie espera, estoy seguro. Porque digo, Yudiel leyó una parte de mí, de mi currículum, desde la perspectiva como prestador de servicios. Pero bueno, al final como ustedes, pues también manejo algunas empresas que se dedican a las luminarias o a la construcción. Entonces, de alguna manera, pues también amanezco los días 17 como ustedes, así como que, a ver, ¿y hoy de cuánto va a ser el pago de impuestos, no? Pero digo, en esa dinámica también entiendo lo que ustedes logran sentir, pues los días 17 de cada mes, que hay que pagar el seguro social, que hay que pagar la línea de captura de impuestos, que hay que pagar cada 15 días las nóminas. Bueno, estoy inmerso también en esos temas, independientemente de la prestación de servicios. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Voy a compartir aquí una presentación. Perfecto, ya la tengo compartida. Nada más indíquenme que verdaderamente se vea. ¿Sí se ve? Está listo, amigo. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, queridos amigos, son alrededor de las 8:18 de la mañana. Considero yo tener una plática con ustedes, una charla, abordar estos temas en 45, 50 minutos, no técnica, me queda claro, porque es una perspectiva empresarial. Quiero llegar ahí al corazón de ustedes. Los contadores nos han dicho que como estamos cerca del corazón de las empresas, entendemos de la problemática de lo que acontece en las administraciones. El abogado es un tanto frío, pero como soy contador y abogado, en esta mañana hablaré desde la perspectiva del contador público. Entonces, vamos, obviamente, al empresario, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de hoy, que está referido a los aspectos fiscales y corporativos que toda pyme debe de cuidar. Ese es el tema de hoy. Obviamente que este tema que abordamos, las pymes en México representan el 95% de las empresas. ¿Pero qué son las pymes? Vamos a iniciar. Obviamente que las empresas en México se pueden clasificar de diferentes formas, pero una clasificación que atiende a las pymes va a ser en cuanto al número de trabajadores, número de empleados que pueda tener una empresa y el volumen de ingresos. En México, atendiendo a esas características del número de empleados y del volumen de ingresos anuales, pues obviamente que se clasifican en microempresas, en pequeñas, en medianas y grandes empresas. Pero ¿por qué abordar el tema de las pymes? Por la siguiente razón, porque las pymes ocupan pues el 95% o representan el 95% de las empresas en México. Prácticamente el otro 5% lo ocupan pues las grandes empresas. Pero vamos a hablar de ese 95% y vamos a iniciar hablando, ¿qué es una pyme? Bueno, las pymes son las iniciales de lo que representa una pequeña y mediana empresa. Eso es lo que significa una pyme, pequeña y mediana empresa. Obviamente que está dentro de esta pyme, pues también abarca lo que es una microempresa. Y solamente traigo 10 láminas para compartir con ustedes. Esta lámina, por ejemplo, la fuente es de BBVA y, por ejemplo, hace referencia a que es una microempresa. No sé cuántos de ustedes puedan estar en el sector microempresa, una pequeña empresa o una empresa mediana. O quizás también, ¿por qué no decirlo? Una empresa grande, una grande empresa. Pero bueno, las micros
hasta 10 trabajadores, hasta 10 empleados, podemos estar hablando de una microempresa. Una empresa que tenga hasta 10 trabajadores y tenga alrededor de 4.600.000 pesos al año, estamos hablando de una micro. En esta, ¿quiénes se encuentran? Mayormente las papelerías, las carnicerías, obviamente, pues atendiendo a ese número de trabajadores y ese volumen de ingresos. Luego encontramos el otro sector, las empresas pequeñas. Obviamente que aquí el porcentaje en México pues se amplía más, porque cuando hablamos de empresas pequeñas, pues hablamos de las empresas que han nacido como empresas familiares. Antes de entrar al tema de las pymes, queridos amigos empresarios, fíjense que en México, ¿cómo se crean las empresas? Las empresas se crean desde la perspectiva siempre familiar. Antes de que fueran grandes empresas, antes de que fueran microempresas, antes de que fueran medianas empresas, estas nacen como empresas familiares, hay que decirlo así, donde el hermano se junta con el papá, donde el hermano se junta con el otro hermano, crean una empresa, hay una necesidad, y pues nacen como empresas familiares. El detalle es que al ratito crecen, van creciendo, y esas empresas familiares pues van teniendo más trabajadores, más activos, más ingresos, más compromisos, y nadie quiere crecer pues para luego tener alguna problemática. Todos nos esforzamos, todos los días nos levantamos temprano, le echamos ganas, vamos con ánimo, queriendo llevar el negocio a nuevos rumbos. Obviamente que la tecnología, como dijera nuestro amigo Yudiel en su introducción, que coincido completamente, hoy el comercio electrónico es una realidad. La sociedad se ha cambiado, la sociedad se transforma todos los días, los modelos de negocio han cambiado sin lugar a dudas, los compradores, los vendedores, o sea, la sociedad está en una completa transformación que si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, pues estamos condenados a extinguirnos como entes vivos, como empresas, porque las empresas finalmente son entes vivos. Son unos entes vivos que obviamente compran, venden, tienen relaciones con proveedores, anda buscando los mejores precios, anda buscando clientes, obviamente es un ente vivo. Y la sociedad se ha transformado, ha cambiado. Entonces, este grupo de empresas pequeñas maneja alrededor de 50 empleados aproximadamente y con una facturación al año de 95 millones de pesos. En este grueso en el mundo de las empresas es el que ocupa mayor número, porque las empresas que tenemos en México caen en el sector de las empresas pequeñas. Y un porcentaje que sigue siendo pyme, pero de menor escala, es las empresas medianas. ¿Quiénes caen aquí? Pues las empresas que tengan más de 100 empleados. O sea, 100 empleados, entre 50 y 100 empleados, estamos hablando en México de una empresa mediana. Es decir, de 51 hasta 100 trabajadores y facturan alrededor de 100 a 250 millones de pesos. La pregunta es, ¿y qué pasa con las empresas que manejan más de 100 empleados? Pues obviamente que estamos hablando de grandes empresas. Pero esas grandes empresas representan ¿cuánto? El 5%, queridos amigos, el 5%. Las pymes representan un 95% y contribuyen aproximadamente al 52% del Producto Interno Bruto. Imagínense, las pymes representan la fuerza productiva del país en un porcentaje de más del 50%. Entonces, ya encontramos la necesidad y estamos encontrando la justificación, pues, de esta charla, que prácticamente, pues, la fuerza de un país, pues, radica en las pymes, al representar el 95%. Y bueno, vamos entrando a nuestros temas del día de hoy. Aspectos fiscales y corporativos que toda pyme debe conocer. Obviamente que lo vamos a abordar de una perspectiva general. Hablando la materia fiscal, puede ser que la materia fiscal, todos tenemos experiencia con algunos temas, diferentes tipos de experiencias, nos queda claro.
Puede haber alguno entre aquí de nuestros amigos que nos están viendo y puede decirse que ellos no han tenido ningún problema. Excelente, es lo mejor. No han tenido ninguna experiencia con el SAT, pero puede haber un sector de los amigos que están aquí que ya han tenido quizás un acto de fiscalización, han tenido una auditoría por parte del SAT y ya tienen una experiencia, quizás buena, si todo terminó en buenos tratos, sin la determinación de alguna cantidad líquida, donde el gobierno te determine una cantidad de impuestos. O puede ser que alguien ya haya recibido hoy un embargo por parte del SAT. Todos tenemos diferentes tipos de experiencias, obviamente con el SAT. Ese socio incómodo que toca la puerta y es el menos esperado, obviamente, porque cuando dicen que toca la puerta, pues no es para darte los buenos días, mi querido Yudiel, ni las buenas tardes, desafortunadamente, pues va por un billete, ¿no? El empresario se dedica a trabajar, a captar clientes, a vender, es lo que sabe hacer, pero pues llega el socio incómodo y hay que estar preparados, querido amigo, porque como dijeras tú en el inicio de la plática, nos esforzamos tanto que a veces descuidamos los temas fiscales o los temas corporativos y viene ese socio incómodo por su porcentaje del 30% del impuesto sobre la renta. Digo, no hablando del IVA, porque la perspectiva es que el IVA no forma parte de la contraprestación como tal, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hablar en esta mañana desde la perspectiva fiscal, ¿qué obligaciones tiene una pyme? Porque al tener obligaciones, pues hay que cumplirlas. Y hay unas obligaciones formales que tienen que ver con quizás con la presentación de algunas declaraciones, atender actos de fiscalización. No voy a entrar a un tema técnico, pero por ejemplo, la ley que regula todos los actos en general desde la perspectiva de las obligaciones, pues es el Código Fiscal de la Federación. Ahí se contemplan una serie de facultades por parte de la autoridad y que el contribuyente, ustedes, porque finalmente el empresario es un contribuyente. Caemos dentro del catálogo de contribuyentes. Los empresarios hoy en día contribuyen al gasto público por disposición de la Constitución. No vamos a entrar en temas muy técnicos, pero por disposición constitucional tenemos que enterar el pago de impuestos. Nos guste o no nos guste, le tenemos que entrar, como dijera, a Belén cantando. Y bueno, la misma ley nos impone obligaciones que están clasificadas como formales, que tienen que ver con la presentación de alguna declaración. No necesariamente tiene que haber una cantidad líquida, un pago de dinero como tal, no, son obligaciones formales. Presentación de declaraciones, tenemos que atender a la autoridad cuando llega a nuestro domicilio. No es que uno quiera o no quiera, no es que uno amanezca de buenas o de malas. Por ahí hace algunos años me encontré con un cliente, digo, tengo algunos años, inicié muy joven, tengo más de 20 años atendiendo empresas en diferentes estados de la República y también, como les dije, soy empresario. Eso me sensibiliza a la hora de atender a mis clientes. Entonces, hablaba yo con un amigo hace algunos años, hace más de 20 años, y decía, ¿sabes qué? Hay que atender a las autoridades. Él se dedicaba a hacer las cajas de los trailers, a darle mantenimiento, manejaba ese giro. Y él tenía una caja, fíjense, en pleno sol, y ustedes saben que acá en Veracruz los soles son alrededor de 40 grados y la sensación térmica de 45. Y decía, cuando llegue cualquier autoridad fiscal, yo no sé qué experiencia haya tenido, dice, atiéndanla en la caja que está en pleno sol. Digo, quizás no llegar a esos extremos, ¿verdad? Era un poco rudo, ¿verdad? Pero digo, para que vean que, como dicen, en el arte de la guerra y el amor dicen que todo se vale, pero no vamos a llegar a esos extremos. Entonces, hay que conocer para poder cumplir. Si tenemos obligaciones, pues hay que cumplirlas. No todas son obligaciones que tengan que ver con la cantidad de dinero que hay que enterar. A diferencia de las obligaciones sustantivas, que esas sí hay que entrarle a Belén cantando. Todos los días 17 nosotros tenemos que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, los retenidos, etcétera, etcétera. ¿Eso constituye qué? Pues una obligación sustantiva. Pero no nada más el contribuyente tiene obligaciones, también tiene derechos. La pregunta es,
¿cómo exiges tus derechos? Pues conociéndolos, amigos. La pregunta es, ¿los conoces? Bueno, los conoce mi contador porque es el que me lleva la contabilidad, los conoce mi asesor fiscal, los conoce mi abogado fiscalista, etcétera, etcétera. Digo, pero desde una perspectiva como una cultura tributaria, independientemente, no de conocer el artículo, la fracción, el inciso, el párrafo, no, 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 no. Se trata de conocer de una manera general, saber, oye, tú tienes el derecho como contribuyente a que la autoridad te atienda de la mejor manera posible y con respeto. Porque pareciera que uno cuando va al SAT, digo, porque sé que muchos de ustedes han ido a la administración a tramitar su firma electrónica y de repente se encuentran con algún asesor ahí, le dice permítame, y a veces son mal atendidos los contribuyentes, o a veces muchos de ustedes van a autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social y hombre, pareciera que los atienden con la punta de los pies. Entonces, espérame, señor, yo soy contribuyente y hay una ley federal de los derechos del contribuyente que me dicen que a mí se me debe de atender de la mejor manera posible, respetando en todo tiempo mis derechos y con el debido respeto. Ah, mira, no lo sabía. Sí, pero ¿cómo exiges esos derechos? Pues los tienes que conocer. Y digo, de una manera muy sui generis. Por ejemplo, otros de los derechos que tiene un contribuyente y que muchos no lo saben, es que la actuación del contribuyente se considera de buena fe. Fíjense, todos los actos que ustedes realicen empresariales, actos de comercio, actos contractuales, actos desde la perspectiva de los pagos a proveedores, etcétera, etcétera, dice una ley que se consideran que los actos que ustedes realizan son actos de buena fe y gozan de una presunción de buena fe, donde las autoridades fiscales tienen que desvirtuar esa presunción de buena fe. Y entre otros derechos, que si nos ponemos a hablar, tardaríamos horas y hablando de los derechos de los contribuyentes, pero quiero decirles que no nada más los contribuyentes tienen obligaciones, como el pago de los impuestos, presentación de declaraciones, tolerar los actos de las autoridades fiscales, no, también tienen derechos. Así que el cumplimiento de las obligaciones es un punto importante al atender estos puntos, mi querido Yudiel y audiencia que nos están escuchando.